Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches en algunos otros lugares. Aquí nuevamente en Incompany, hoy vamos a tener la visita de nuestro queridísimo maestro en Inespo, ¿no? Horacio Andrade. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Hola, Pati, muy buenas tardes, noches, lo que sea, en los diferentes Sí. lugares. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento y muy honrado de estar aquí en tu espacio, en tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya mucha gente te conoce, la verdad, pero igual para los nuevos vamos a dar un resumen de la trayectoria del maestro y vamos a empezar diciendo que, bueno, es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestría en administración por el ITAM, donde también cursó el diplomado en desarrollo organizacional, es egresado del doctorado de Desarrollo Humano de la Universidad Antropológica de Guadalajara, es socio director de Sistemas de Investigación Aplicada, SINAPSIS, coordina el Diplomado de Dirección de Recursos Humanos del ITAM, además de ser profesor también de Inespo, de algunas de sus materias. Es autor de los libros Cambio o Fuera, El Factor ADR y Comunicación Organizacional Interna, y coautor también del libro La Autopista del Cambio Organizacional. ¡Wow! Tenía a su cargo hace más de 16 años la página Capital Humano del periódico Reforma, donde publicaba su columna semanal Perfiles y Rasgos. Bueno, o sea, bien extenso tu currículum y esto solamente es una parte. Así que bienvenido nuevamente. Hoy nos vas a hablar de innovación, de creatividad, de todo esto que tanto nos interesa en las empresas, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto, además que son temas que a mí me interesan desde hace muchos años. Incluso mi tesis doctoral versa sobre la creatividad en las organizaciones. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo lo ves ahora en estos entornos tan difíciles? Pues yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? Precisamente porque los entornos o el entorno en las organizaciones se está volviendo cada vez más complejo, caótico, incierto, buca, como le llaman por ahí. Pues por eso mismo los retos que le está planteando a las empresas, a los países, a las personas, pues a todos nosotros son cada vez más fuertes, ¿no? Y esto requiere pues de ideas que se vayan generando para poderles hacer frente a estos retos y salir adelante de ellos, buscando nuevas soluciones, buscando nuevas alternativas, porque no se puede pensar en solucionar nuevos problemas de la manera como estábamos acostumbrados a solucionar los viejos, ¿no? Como que ya no aplica. Claro, claro. Es Sí, más, uno tiene que renovarse. Y como decías recién, no solamente en las empresas, ¿no? Todas las personas incluso hemos tenido que echar mano de esta creatividad, de innovarnos, de generar cosas nuevas para poder salir adelante, porque sí ha estado y sigue estando muy difícil todavía. sí, como Bueno, no, y yo creo que seguirá estando, ¿no? Ya desde hace muchos años, dos autores, Philip Kotler y John Castiglione, uno mercadólogo y el otro economista, escribían un libro que se llamó Caótica, y es lo que decían, ¿no? Hay una frase en ese libro que siempre la recuerdo y siempre me ha impactado mucho porque decía, la turbulencia es la nueva normalidad. sí, tal cual. O sea, ya tenemos que acostumbrarnos a que el entorno esté predecible, controlable, estable, al que, pues no sé si alguna vez estuvimos acostumbrados, pero obviamente ya nunca va a volver, ¿no? Al contrario, parece que siempre se va a ir complicando cada vez más. Entonces, pues ya tenemos que acostumbrarnos a que la turbulencia es la nueva normalidad. Bueno, hay mucha gente que ya está acostumbrada a esta turbulencia y cuando vienen esos periodos de calma, ya estamos como, ¿qué va a pasar, no? Algo, nos esperamos que pase algo, no, no es normal que ya tengamos un minuto de calma, a ese Pensamos, extremo llegamos. exacto, pensamos que es como el huracán, ¿no? Y ahora va a regresar con más fuerza todavía, ¿no? Como que este es nomás el ojito del huracán. Sí. Bueno, y ya introduciéndonos en el tema, ¿qué contás qué contás de la creatividad? ¿Qué nos podés contar de la creatividad?
Bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden contar, pero podemos empezar desde el principio, ¿no? Como suele Bueno, decirse. Y el principio sería que contra lo que muchos pudieran creer, el tema de la creatividad ya estudiado de una manera, por decirlo así, científica, no es muy antiguo, ¿no? Algunos pensarían que la creatividad se estudia desde hace siglos. No, la creatividad realmente empieza a estudiar de una manera ya seria, científica, en 1950, cuando Guilford, un psicólogo muy connotado en Estados Unidos, en un congreso internacional de psicología, dice, tenemos que empezar a estudiar la creatividad, tenemos que empezar a estudiar este fenómeno al que la psicología ha descuidado durante siempre porque ha hecho énfasis en la parte racional, ¿no? En el cerebro racional, lógico del ser humano, y nunca nos hemos metido a profundizar en, pues, cuál es esa otra parte, esa que hace que la gente sea creativa, sea ingeniosa, invente cosas, sea imaginativa. Y entonces ahí es como el banderazo de salida para el estudio de la creatividad. O sea, estamos hablando de 70 años, ¿no? 70 años claro. del estudio de la disciplina o de la creatividad como disciplina. Obviamente antes ya se había estudiado un poco el genio, qué es lo que hace al genio, pero sobre todo era muy relacionado con la creatividad o con el genio artístico, ¿no? Porque se pensaba además que los únicos que tenían ideas creativas eran los artistas, los Sí, tal pintores, cual. los poetas, los literatos. Y de repente dice, pues no, ¿verdad? La creatividad es algo que está dentro de la capacidad instalada, dentro de la infraestructura o dentro del hardware y software de cualquiera de nosotros. Entonces ahí es cuando empieza ya a estudiarse de una manera mucho más seria, ¿no? Mucho más científica, y a partir de ahí, pues ya el tema empieza a acaparar la atención, a hacerse cada vez más importante, se empiezan a dar definiciones alrededor de él. Hay muchas, ¿no? O sea, hay muchas definiciones de creatividad, pero yo creo que una de las más aceptadas, ¿no? Una de las más consensuadas, sería la que dice que la creatividad es la capacidad para generar ideas originales y valiosas, ¿no? Por un lado, originales, porque pues tienen que apartarse de la corriente normal de pensamiento, ¿no? Tiene que aportar algo nuevo, algo que no se ha dicho, que no se ha escrito, que no se ha hecho. Y valioso, que es una característica bien importante de la creatividad, es que aporte valor. Y no estamos hablando solamente del valor económico, estamos hablando del valor en cualquier dimensión, ¿no? Si aporta un valor artístico, cualquier tipo de valor. Entonces, una idea original y valiosa, pues es una idea creativa. Y para poderse generar necesita de un proceso mental o de una actividad mental a la cual le llamamos ahora creatividad, ¿no? Que es esa capacidad para generar estas ideas que se apartan de las ideas convencionales, tradicionales, que no es nada fácil, ¿no? Porque como que estamos muy acostumbrados a pensar de una manera convencional, tradicional, y cuando alguien nos dice, bueno, trata de salir fuera de la caja, un término muy utilizado cuando se habla de creatividad, decimos, bueno, pero ¿cómo se le hace, no? Si yo siempre he estado dentro de la caja, ¿cómo le hago para salir de la caja? Como si fuera tan fácil decir, tú salte, pues, pero Sí, enséñame a salir de ella, ¿no? como puedas. Sí, bueno, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está lo importante que se puede, ¿no? Se puede, porque también hay una, una creencia muy generalizada de que la creatividad es algo que te llega como del cielo, ¿no? Es como un maná que te cae, que tú tienes que sentarte por ahí en un tapete persa muy bonito y poner las palmas de las manos hacia arriba y meditar para ver qué te cae del cielo, ¿no? ¿Qué ideas te caen del cielo? Y no, las ideas nunca van a caer del cielo, jamás, ¿no? O sea, quien piensa que la creatividad va a ser algo que le llega nada más porque sí. No, la creatividad mucho trabajo, requiere mucho trabajo en el sentido de que tenemos que entrenar a nuestra mente para que piense de una manera diferente a como siempre lo hace. Y la manera como siempre lo hace está alineada a nuestra parte racional, ¿no? Como que de alguna forma, si alguna vez nos enseñaron a pensar, porque además eso también lo pongo en duda, no nos enseñan a Sí. pensar, fue más por el lado racional que por el lado creativo. El lado creativo, como suelo decir, nos lo cortaron violentamente una vez que salimos del kinder, ¿no? Ya cuando entramos
a la preprimaria, adiós creatividad. Ya no se nos permitía jugar con palitos y con plastilina, ni hacer cosas locas, ni inventar, ni imaginar. Ya empezaron a decirnos, niño, ya tienes que entrar en la realidad, ya tienes que ser más serio, ya no empieces a inventar fantasías. Y en ese momento la creatividad se fue. Nos empezaron a inhibir, ¿no? En términos de esa pregunta que los niños hacemos a cada momento, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al momento que nos dicen, pues ¿por qué así son las cosas y te callas? Pues nos callamos, ¿no? Y adiós, adiós creatividad, porque cuando nos dejamos de preguntar por qué es, pues es muy difícil que seamos creativos, porque ya todo lo que nos dicen lo damos por sentado, lo damos por hecho, lo damos por cierto, lo damos por bueno, y no cuestionamos, ¿no? Y yo creo que otra cosa muy importante de la creatividad es el que tenemos que empezar por cuestionarnos la realidad, ¿no? O la manera como siempre hemos entendido o aceptado la realidad. Si no cuestionamos la realidad, pues nunca vamos a cambiar esa realidad, porque vamos a decir, así es, ¿no? Así ha sido siempre, así ha funcionado, así me lo enseñaron, ¿por qué tendría yo que explorar otros caminos si estos ya pues supuestamente resultaron los adecuados, los buenos, ¿no? Entonces ahí es donde dejamos de ser creativos cuando salimos del kinder. Algunos sobreviven, ¿no? Y todavía en la edad adulta siguen conservando esto, pero la mayoría violentamente nos lo cortan desde chiquitos. Y vos fíjate que incluso la gente que se dedica al arte, más que nada en la pintura, muchos dicen, no, no los mandes a la Escuela de Bellas Artes porque le coartan la creatividad. Por ahí una persona es tan buena que mediante las técnicas termina por apagarle un poco esa inquietud que tiene natural, ¿no? Puede ser. Claro, y lo que podría decirse es que la creatividad y la técnica son complementarias, ¿no? Sí, La, no, no estoy diciendo que ahora que no vaya nadie a la Escuela de Bellas Artes, pero sí me acuerdo que era algo que se decía, ¿no? Como que en la antigüedad te coartaban un poco esa creatividad natural que uno tenía. Sí. sí, sí, yo creo que si uno va a la escuela o a la escuela de artes buscando ser creativo, no necesariamente eso va a suceder, ¿no? En la escuela de artes te van a dar una serie pues de herramientas, de técnicas, de modos de hacer bien las cosas, ¿no? Claro. Pero para hacer las cosas necesitas generar ideas, ¿no? De qué cosas vas a hacer. Y eso es la creatividad. Entonces, con la creatividad o esa idea que de repente te surge, empiezas o quieres plasmarla de alguna forma, si hablamos de la parte creativa, digo, de la parte artística, porque como comentaba, la creatividad se puede aplicar en mil cosas, no nada Sí. más en el arte. Bueno, pues obviamente la técnica te va a ayudar a que eso salga bonito, ¿no? O sea, que tu idea, porque además la idea tiene que materializarse, ¿no? La idea cuando se queda aquí pues no sirve de nada, la idea tiene que salir y tiene que convertirse en algo, en un objeto, en algo escrito, en algo pintado, algo, en un problema que se resuelve, pero siempre la creatividad tiene que generar algo que haga que esa idea se convierta en una realidad. Y la técnica puede ayudar a que cuando conviertes esa idea en realidad, pues la realidad salga más bonita, ¿no? Que como lo Claro, harías sin esa técnica. claro, claro. Pero la técnica en sí no te da la creatividad, te ayuda pues, a plasmar esa creatividad de una manera adecuada, ¿no? Sí, aprovechar un poco lo que saben los profesores, lo que saben los expertos y poder aplicar todo ese aprendizaje como técnica, ¿no? A nuestra creatividad. Sí. Así es. Y eso que comentabas a mí me hace mucho sentido, porque yo, por ejemplo, tengo muchas ideas a veces, pero lo que a mí me cuesta mucho es bajarlas a la realidad. Exactamente esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo hago para concretarlas de alguna manera? Y Claro, no es fácil. no es fácil, pero es indispensable, ¿no? Porque si la creatividad requiere necesariamente que esas ideas que se generan se materialicen, ¿no? Se vuelvan reales, ¿no? Eh, y esto requiere, pues, de ver cómo vamos a hacerle para que la idea no se quede aquí adentro, sino pueda salir, pueda realmente generar algo valioso, ¿no? Lo que decíamos, esta idea original tiene también que aportar valor.
Y ahí es cuando podemos hablar de una complementariedad también entre lo que es el pensamiento creativo o divergente y lo que se conoce como pensamiento convergente. El pensamiento convergente es el racional. Entonces, el pensamiento divergente es el pensamiento creativo. Cuando hablamos de los lentes divergentes, son los lentes que expanden, ¿no? Que abren. Y cuando hablamos de los lentes convergentes, son aquellos que enfocan, ¿no? Igual en el pensamiento divergente o creativo de lo que trata es de generar una enorme cantidad de ideas divergentes. Tenemos que abrir, ¿no? La posibilidad de generar todas las alternativas que podamos, todas las ideas que se nos ocurran. Incluso hay quien dice por ahí, antes que ser una cuestión de calidad, la creatividad es una cuestión de cantidad. O sea, la creatividad primero tiene que ser cuantitativa. De lo que se trata es de generar muchas ideas, muchas, ¿no? Todas las que se te puedan ocurrir alrededor de cómo resolver un problema, cómo hacer algo, cómo generar alternativas, cómo lograr un objetivo, todas las que se te ocurran, sin cuestionarlas, sin decir, ah, mira, no más que tonterías se me ocurren. No, no tienes que evaluarlas ni juzgarlas, ¿no? Tú lánzalas. Y luego viene el pensamiento convergente. El pensamiento convergente es el que te dice, a ver, ok, ya generaste todas estas ideas, ahora vamos a evaluarlas. Y ahí entra el pensamiento racional y dice, a ver, son factibles, son viables, cuentas con el apoyo, con los recursos para poderla hacer una realidad, cómo piensas hacerlo, a quién se la vas a vender, qué necesitas para que esa idea se pueda realmente convertir en algo tangible, ¿no? En algo real. Entonces ahí ya viene el pensamiento convergente. Entonces lo bonito que el pensamiento creativo y el pensamiento racional no son dos pensamientos que están peleando uno con otro, ¿no? Al contrario, siempre se están complementando, siempre se están ayudando y apoyando. El pensamiento divergente me ayuda a generar muchas ideas, el pensamiento convergente me ayuda a evaluarlas, a seleccionar y a ver la viabilidad y lo que tú dices, a pensar cómo voy a hacer que esto no se me quede en algo, en una buena intención, ¿no? En las ganas de hacer algo que finalmente se va a quedar ahí en la cabeza. Entonces, por eso los dos sistemas de pensamiento, o como dicen por ahí, los dos hemisferios, ¿no? Aunque sea ya de una manera más metafórica, porque en realidad los cerebros están conectados en muchas cosas, pero bueno, los dos cerebros se complementan, ¿no? Uno aporta algo que el otro luego va a aprovechar. ¿Qué pasaría si el pensamiento divergente no contara con un pensamiento convergente que luego lo mandara a la tierra otra vez y dijera, a ver, vamos a ver la viabilidad de esto para implementarlo? Pues que las ideas se quedarían ahí en el aire. Pero ¿qué pasaría si hubiera un pensamiento convergente sin un pensamiento divergente? Pues entonces no habría ideas que evaluar, ¿no? Claro, El pensamiento exactamente. genera esas ideas que luego el pensamiento convergente va a evaluar y aterrizar, ¿no? Por Sí. eso es tan importante el pensar en cultivar los dos sistemas de pensamiento y no nada más uno. O sea, cuando hablamos de cultivar la creatividad, no quiere decir olvida el pensamiento racional. Lo que quiere es decirnos complementa tu pensamiento racional, enriquecelo con la parte del otro lado del cerebro, ¿no? Del otro hemisferio, de la imaginación. Por ahí también se dice la creatividad es imaginación aplicada. Claro, Pensar claro. creativamente es hacer que esa imaginación, eso que imaginamos, se aplique en algo, ¿no? Sí. Finalmente aterrice en algo. Y yo creo que algo muy importante que acabas de mencionar también es esto de los dos hemisferios, las dos formas de pensar no están peleadas, pero quizás sí sea necesario decir, bueno, me voy a dedicar a crear en este momento y después ya lo racionalizaré. Pero sí esta creatividad necesita un poco expandir esas fronteras de pensar, aunque sea cosas ridículas, no importan, porque todo es, por supuesto, sin emitir juicios, pero hacer esa lista de ideas, que a veces uno dice, bueno, me van a salir una o dos ideas, y cuando las empezamos a escribir, es increíble la cantidad de cosas, cómo se empieza uno a acostumbrar, ¿no? A dejar fluir, y pueden salir muchas más ideas de las que pensamos muchas veces. Claro, y esto que dices
es fundamental, ¿no? Sin juzgarlas y sin juzgarnos, ¿no? No Claro, decir, qué ideas tan tontas se me ocurren, ¿no? ¿Cómo es claro. posible que puedas pensar en eso? Si eso es imposible, si eso es absurdo, si eso es ridículo, si eso ya se ha mostrado que no se puede hacer. No, esos filtros no los uses ahorita, ¿no? Tú Claro. deja que fluya, tú deja que fluya como fluya. Es más, por ahí también se dice, la creatividad es, ahora sí que el arte de pensar en lo imposible, ¿sí? O sea, ser creativo es pensar en lo imposible. Y eso es la parte más difícil del asunto. Ya una vez que pensaste lo imposible, lo fácil es implementarlo, es ver cómo lo vas a hacer posible. Pero lo difícil es pensar en lo imposible, porque para empezar tenemos esa criba, ese Sí. filtro que dice, esto es imposible, por lo tanto ni lo considero, ¿no? Ni lo considero. Y tenemos que aprender a pensar en eso. Y claro, alguien podría decir, preguntar ahorita, sí, qué fácil, piensa en lo imposible. ¿Y cómo le hago para pensar en lo ¿Cómo imposible? hago? Bueno, hay técnicas incluso, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes gurús de la creatividad, uno de los así ya icónicos, podríamos decir, es Edward de Bono. De Bono tiene, no sé, quizás 500 libros sobre creatividad. Él es el creador del concepto del pensamiento lateral, ¿no? Entre otras cosas. Y de Bono tiene varias técnicas creativas y una muy interesante precisamente es la que nos ayuda a pensar en cosas imposibles para luego ya hacerlas posibles, ¿no? Y es una técnica a la que le llama el PO. Y PO es Provocative Operation, o sea, una operación provocadora. Es muy interesante eso, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo se le hace? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Incluso ahí hasta retaría a los mismos, a las personas que nos están ahorita A los que viendo, están escuchando, sí, claro. ahora escuchándonos, que nos aporten ideas, ¿no? A ver, Una idea, bueno, algo que pensamos siempre, porque así es la realidad, es una mesa tiene patas. ¿Okay? PO, Provocative Operation, mesa sin patas. Entonces, piensen en una mesa sin patas. A ver, ideas para una mesa sin patas. ok. A ver qué conté. A mí se me ocurrió una ya, pero voy a esperar a que el público comente a ver qué ideas surgen, ¿no? También. Sí. Mesa Sí. sin patas. Incluso yo creo que esta técnica a mí me encanta, porque bueno, Edward de Bono todo lo que hace me gusta, pero justamente el provocar algo que uno nunca se hubiera imaginado. En otro ejemplo me acuerdo también que había leído sobre un hotel sin camas, Ándale. cosa Sí, rara, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos? un restaurante sin comida. Digo, Exacto. que no vende comida, que no ofrece comida. Y como no es nada loco, porque es como concebimos las cosas nosotros, porque fíjate que los circos, ¿no? Como un circo sin animales. Ajá, Y ahí exacto, tenemos cómo se solucionó, exacto. Ahí tenemos justamente con esta técnica, Cirque du Soleil, ¿no? el Cirque du Soleil, tal cual, tal cual. Y a mí lo que se me ocurre, bueno, nadie se anima, me parece todavía, o está tardando el tema de los comentarios, por ahí tardan un poquito. A mí lo que se me ocurre como mesa sin patas es una mesa colgada del techo, Bien, la por cuelga, ejemplo. ¿no? Una tabla suspendida del techo en el que no hay patas, pero tienes una mesa, ¿no? Ok, hay quien dice, pues una mesa empotrada, en la parte, También, claro. ¿no? Hay quien dice, pues una mesa que es un bloque, ¿no? No tiene patas, es un bloque, por ejemplo, Claro, un un cubo. cubo, Ah, un cubo. O hay quien dice, fíjate, cuando se empiezan a agotar las ideas convencionales, por decirlo así, el cerebro se ve forzado a pensar cosas ya no convencionales para resolver el problema. Entonces ya empieza a costar más trabajo. Dices, caray, pues ya pensé en colgarla, ya pensé en embotrarla, ya pensé en un cubo, ¿qué más se me puede ocurrir para una mesa sin patas? Entonces ahí empieza alguien a decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues pones una plancha de metal y pones un imán arriba y un imán abajo y la fuerza contraria de los dos imanes va a hacer que la mesa, por decirlo así, se suspenda sí, en el aire, ¿no? Bueno,
y hay una idea más original ahí, ¿no? O alguien podría decir, bueno, pues sacas del suelo 2 chorros de aire de la misma, exactamente la misma intensidad y pones una mesa encima de ese aire y se va a mantener ahí también suspendida, ¿no? Sí. Ok. Y todavía forzando más, se puede decir, bueno, a ver, piensa más todavía, una mesa sin patas. Hasta que alguien por ahí dice, bueno, voy a decir una tontería, a ver, di tu tontería. Una mesa que levite. Una mesa que levite, claro. Una mesa que levita es una mesa sin patas. Ahora, ya pensaste lo imposible, ahora, ¿cómo lo haces posible? ¿Cómo haces levitar una mesa? ¿No? Y siguiendo con esa lógica, con esa secuencia, una vez alguien dijo, pues una mesa dron. ¿Es una mesa dron? Levita. Oh, fíjate, cómo el cerebro empieza... Yo digo que la creatividad es algo que tiene que ver con desentumir el cerebro. Es como cualquier músculo, ¿sí? Los músculos, cuando los dejamos quietos mucho tiempo, se adormecen, ¿no? Se entumen. Y el cerebro también, cuando lo dejamos quieto mucho tiempo, se entume. Y la creatividad implica que estés ejercitándolo constantemente y que lo estés ejercitando pensando cosas no convencionales, poco convencionales. O sea, lo importante es que llegues a pensar en estas cosas imposibles, porque luego ya verás cómo las haces posibles, ¿no? Porque también, como suelo decir, en este momento, tú y yo y todas las personas que nos acompañan, no podríamos estar aquí sincrónicamente, remotamente, si alguien alguna vez no hubiera pensado en lo imposible. Ah. Y seguro a muchos le dijeron, ya fúmate de otra, ¿no? Porque verdaderamente absurdas, ridículas. ¿Cómo es posible que podamos comunicarnos sin estar presentes físicamente? ¿Cómo es posible que podamos comunicarnos estando alguien en la Ciudad de México y alguien en Buenos Aires, Argentina, en el mismo momento, ¿no? Aunque la hora sea diferente, el momento es el mismo. ¿Cómo es posible que lo estemos haciendo y no solamente nos estemos oyendo, sino viendo, ¿no? En el mismo momento. Eso hace unos años hubiera sonado como algo, como tú dices, no solo imposible, sino ridículo, ¿no? ¿Cómo puedes pensar cosas tan ridículas? Y ahorita lo estamos haciendo. Ahorita lo estamos haciendo porque alguien dijo, no es imposible. Lo único que no ha sido posible es hacerlo realidad, pero hay que pensar cómo hacerlo realidad. Y alguien lo hizo, o alguienes, ¿no? Como se puede, lo hicieron realidad. Y aquí estamos. Y aquí Entonces, está. si de entrada pusiéramos ese filtro que nos dice, es una tontería, eso no es posible, eso va contra las leyes de no sé qué, pues estaríamos en la era de las cavernas, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Y la verdad que, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Que acabas de dar de cómo ahora nos comunicamos todos en el mismo momento y la capacidad de poder conectar con un montón de gente del otro lado del mapa. Yo todavía me sigo sorprendiendo y me encanta, por supuesto. Aquí llegaron algunas respuestas, un poquito tarde, pero llegaron a mi feed. Ana María Cepeda dice una mesa con globos, por ejemplo. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que Anita es una experta en creatividad, ¿no? Ah, sí, se nota. Octavio también decía una mesa colgante, empotrada en la pared, con guacales acoginados. Mira, Ana María, una mesa detenida con libros que ya leíste, claro, para aprovecharlos, ¿no? Perfecto. Están muy buenas las ideas también, por supuesto. Ay, qué bien. Pues muchos saludos a Anita, Octavio. Mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Yo aquí tengo una pregunta que hace, bueno, hay saludos también, por supuesto, Ángel de Tijuana, Alberto Castaño, nos saluda Ivonne Borden también, Carla Gracián, muchas gracias. Pero hay una pregunta que hace Ángel Rafael Ramírez Guerrero y dice, ¿por qué en esta pandemia resulta imposible llegar a superar la dificultad para llegar a la creatividad? Nos olvidamos que esta pandemia misma sonaba imposible. Pues sí,
sí, uno no creía, ¿no?, que iba a poder llegar a... Pero bueno. Sí, 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 la pandemia, bueno, hay una discusión de si la pandemia es un cisne negro o no, ¿verdad? El cisne negro son esos acontecimientos que nadie hubiera podido esperar nunca y que de repente se dan. Hay quien dice que sí, que en realidad podíamos haber esperado una pandemia, no necesariamente el COVID, pero sí había como que ya signos de que algo así podía venir. Y hay quien dice que no, ahora sí que como dicen los españoles, nos pilló por sorpresa, ¿no? Pero bueno, llegó la pandemia. Yo no estaría muy seguro de que no había una respuesta creativa a la pandemia. Obviamente no podemos ni generalizar en un sentido ni generalizar en el otro, ¿no? Y yo creo que precisamente quienes han encontrado respuestas creativas a los retos tan enormes que puso además de un momento a otro la situación pandémica, son los que lograron o han logrado sobrevivir y los que han logrado incluso hasta crecer, ¿no? Hasta sacar partido, digamos, de una situación de la que pues poco se hubiera podido pensar que se puede sacar partido. Yo creo que cuando hablamos de estas personas y empresas que sí han pensado en formas diferentes de hacer las cosas cuando las tradicionales ya no se podían hacer, como por ejemplo cuando nos mandan a casa y nos dicen te tienes que encerrar porque no se puede salir, ¿no? Y Ah, se cierran escuelas y se cierran empresas y se cierran comercios. Y yo creo que si no hubiera habido una respuesta creativa, las cosas hubieran estado muchísimo peor de lo que han estado. Yo creo que muchas organizaciones, personas, grupos, sí respondieron de maneras creativas, ¿no? Eh, Obviamente en el medio organizacional hay organizaciones que tuvieron rápidamente que pensar en la digitalización. Dijeron, a ver, si ya desde dentro de 2 días la gente ya no va a poder venir aquí, yo tengo que hacer algo. ah. Y empezaron a decir, ¿cómo vamos a hacer para que eso que apenas era muy incipiente, que se llamaba trabajo remoto y que unas cuantas personas hacían unas cuantas veces a la semana, ¿cómo lo vamos a hacer para acelerarlo? Porque es la única manera que tenemos de comunicarnos con ellos, ¿no? Y es cuando empieza, por ejemplo, en muchas organizaciones el proceso que ahora se conoce como transformación digital, ¿no? La famosa digital transformation, que muchas organizaciones están metidísimas en eso. Y hay quien dice, bueno, pero eso es para los ricos, eso es para las empresas muy grandotas que tienen muchos recursos. No, la digital transformation se ha dado incluso, digo, exagerando un poco, en el carrito de los tamales oaxaqueños, ¿no? Porque en el momento en que en esos changarros, podríamos decir, incluso changarros ambulantes, llevan ya una terminal para que tú puedas pagar con tarjeta, pues ya se digitalizó el negocio, ¿no? O sea, la digitalización va desde el implemento que te va a permitir que alguien pague con tarjeta cuando antes no podía, hasta las grandes transformaciones tecnológicas de las grandes empresas. Yo creo Estamos que... retomando un poco la transmisión que se cortó. Estas cosas pasan, ya sabemos que bueno, hay cosas que escapan de nuestras manos. Así que, bueno, perdóname, Horacio, te tuve que cortar, pero digo, bueno, no quería que nos perdiéramos también todos esto que estabas explicando. Así que ahora sí, Claro, sí, con sí, toda confianza. las contingencias de las que hablábamos y los retos que nos pone delante esta situación, ¿no? Y la Sí. digitalización, también estamos hablando de la digitalización. Bueno, entonces, retomando y resumiendo, yo decía, considero que hay empresas que sí tomaron al toro por los cuernos, al toro de la pandemia por los cuernos, hicieron cosas muy creativas, pudieron salir en poco tiempo con soluciones novedosas y bueno, pudieron hacer frente a estos retos, ¿no?, tan fuertes. Hubieron quienes no, efectivamente. Yo creo que también una buena cantidad de empresas, de instituciones de todo tipo y hasta de personas, como que se pasmaron, ¿no? Sí, Eso sí, te pasmas y dices, pues no sé qué hacer, ¿no? Yo no puedo esto. Yo me acuerdo muy al principio, por ejemplo, tanto en el medio organizacional como académico, que cuando las instituciones dijeron, pues vamos a salir con lo que es
pues, la interacción remota, ¿no? Que empezó también ahora sí que a tener un boom, el Zoom, ¿no? El boom del Zoom. Mucha gente se resistía y decía, no, vamos a esperar a que las cosas vuelvan a ser presenciales, ¿no? Y se pensaba que lo presencial regresaría en un mes, en 2 meses, cuando mucho. 2 semanas, sí, sí. Pero los que dijeron no, entre que son o no cosas pasajeras y rápidas, vamos a actuar, ¿no? Pero los que no actuaron, pues son los que se quedaron en el camino. Sabemos perfectamente que hay muchísimas empresas que desaparecieron o que están a punto de desaparecer porque su respuesta o no se dio o fue tardía, ¿no? Y por eso, y retomando un poco la pregunta, ¿por qué nos cuesta de repente reaccionar rápidamente y eficientemente a los retos que nos plantean los cambios drásticos del entorno? Precisamente porque no estamos acostumbrados a pensar así, no estamos acostumbrados a pensar de una manera creativa, no estamos acostumbrados a salirnos de la caja, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Yo creo que ahí está la importancia del entrenamiento del pensamiento creativo. Y otra vez, el entrenar el pensamiento hacia la creatividad implica entrenarlo a pensar en cosas que nunca había pensado o a pensar de una manera en que nunca había pensado. Otra técnica, estábamos hablando del PO, ¿no? Famoso bueno, que nos ayuda mucho a desentumir el cerebro. Otra que también se le debe a él es el relacionar palabras que no tienen nada que ver entre sí. ¿Sí? Incluso, bueno, tiene algunas tablas de palabras aleatorias, así como hay tablas de números aleatorios, tiene palabras aleatorias. Entonces, frente a un problema, se eligen 3 o 4 palabras aleatorias con dados y con todo eso, y la gente está obligada o a buscar soluciones para ese problema o para lograr ese objetivo o para pensar en un negocio diferente o lo que sea, a partir de esas palabras que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? O sea, de repente, yo he hecho ejercicio con grupos y es muy, muy interesante porque les digo, a ver, piensen en un negocio, van ustedes a crear un negocio a partir de 4 palabras, ¿no? Y sacamos las tablas de palabras aleatorias y no sé, sale mosca y sale nube y sale césped y sale lápiz, ¿no? Con esas 4 palabras tienen que crear un negocio. Ah, pero eso no es posible, eso no tiene nada que ver entre sí. Por eso mismo tienen que crear un negocio con esas 4 palabras que no tienen nada que ver entre sí. Es más, mientras menos tengan que ver entre sí, más nos va a forzar a ser creativos, porque más nos va a forzar a hacer conexiones que de otra manera nunca haríamos, ¿no? Entonces, parte del proceso creativo implica el ser capaces de conectar cosas aparentemente inconexas. Es un ejercicio padrísimo porque salen alternativas, soluciones que nunca hubiéramos pensado de otra manera, ¿no? Entonces, forzar otra vez al cerebro a pensar de una manera diferente a como siempre se hace, ¿no? O la analogía, ¿no? Pensar en cómo relacionar mundos sin relación aparente, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para lograr mi objetivo? Por ejemplo, si mi objetivo es incrementar 5% las ventas de este producto en los próximos 6 meses, ¿cómo le voy a hacer para lograr ese objetivo? Aplicando a la solución de ese o al logro de ese objetivo, no sé, algo relacionado con una orquesta de cámara de música clásica. Que tiene que ver una orquesta de cámara de música clásica con incrementar 10% de las ventas de este producto en 6 meses. Bueno, precisamente por eso, aplícalo, piénsalo y empezamos a hacer relaciones, ¿no? Es muy famoso el origen de la imprenta, ¿no? Porque obviamente nuestro cerebro nunca va a crear nada de la nada. Eso también es algo que tenemos que aprender cuando hablamos de creatividad. No generamos nada de la nada. Generamos algo a partir de conexiones que hacemos de cosas ya conocidas, ¿no? Entonces Gutenberg, que creó la imprenta, pues obviamente a Gutenberg no se le ocurrió una idea que decía imprenta en la cabeza, porque la imprenta no existía, ¿no? Se fue puliendo con el tiempo, claro. De hecho, Gutenberg una vez vio una máquina que lo que hacía era
¿cómo se llama? Aplastar uvas para hacer vino, ¿no? Ah, Ajá. Y por otro lado, yo una máquina que imprimía monedas. Entonces hizo la conexión, juntó a las dos y pensó, ahora sí se le ocurrió que eso podía aplicarse para dejar permanentemente asentado el conocimiento, ¿no? Y es como nace la imprenta. bueno. Entonces, pues una técnica muy, muy utilizada de creatividad es relacionar cosas o mundos aparentemente inconexos o realmente inconexos y forzar esas relaciones, ¿no? Porque esas relaciones nos pueden dar soluciones poco convencionales, porque cuando buscamos por la vía convencional no se nos van a ocurrir. Siempre vamos a estar pensando en lo que ya funcionó, en lo que ya se demostró que era viable. Por eso también se dice que la experiencia puede ser el gran enemigo de la creatividad, ¿no? Ah, claro. Porque la experiencia ya nos enseñó que ese era el caminito. Entonces, cuidado, porque en el momento que decimos, no, por mi experiencia yo sé que, pues Sí, ya el estamos. famoso siempre se hizo así. Claro. Exacto. En cambio, cuando hacemos a un lado eso que ya demostró ser útil o funcionar y pensamos en otras cosas, pensamiento lateral, buscarle por otros lados, ¿no? Entonces van a salir soluciones, alternativas, opciones que nunca hubiéramos imaginado. Decía Tomás Alva Edison, la, la creatividad o el genio decía, es 1% de inspiración y 99% de transpiración. La aspiración, ¿cierto? Sí. O sea, Sí, sí, sí. no, Sí, otra vez no es poner las manos para arriba a ver qué ideas me caen del cielo, es poner a trabajar esa maquinita que tenemos aquí, que es maravillosa además, ¿no? sí, y aportar y ayudar también o fomentar los equipos multidisciplinarios, ¿no? Que ahora son tan buscados, y el intercambio de ideas con las nuevas generaciones también, que hubo un tiempo donde muchos estaban reacios con los millennials, con esto, había como una crisis en la convivencia dentro de las organizaciones. Sin embargo, yo creo que ahora le pudieron encontrar ese punto medio de decir, cómo nos podemos ayudar ambos eh, con las cosas nuevas que se traen, con las cosas nuevas que se piensan y la experiencia que uno tiene también para poder aplicarla de alguna manera a estas ideas nuevas, ¿no? Exacto. Y qué bueno que mencionas esto porque justo es otro aspecto fundamental de la creatividad. La creatividad también generalmente se piensa como algo que se da en soledad, ¿no? Claro. Es cosa de uno. Y sí, obviamente uno puede desarrollar su pensamiento creativo, generar ideas, pero también se ha descubierto el gran valor de la creatividad colectiva, ¿no? Lo que se llama ahora la inteligencia colectiva. Por ahí ya desde hace muchos años se dice dos cabezas piensan más que una, Sí, claro. ¿no? Cuando aprenden a hacerlo, ¿no? Cuando Claro. aprenden a pensar Sí, juntas. cuando hay afinidad también. Sí, Sí, cuando hay afinidad, pero también, como comentabas hace un momento, cuando hay complementariedad, ¿no? claro. Eh, Muchas veces precisamente el hecho de que pensemos distinto es lo que va a enriquecer el producto final. Por eso ya también se están desarrollando ahora muchas técnicas de creatividad grupal, ¿no? Ahora, bueno, ya tenemos todo lo que son las metodologías ágiles y demás, buscan eso, ¿no? Desarrollar la creatividad grupal, hacer que la conjunción de varias personas alineadas hacia un objetivo común, hacia un reto común, pues va a hacer también generar muchas ideas, ¿no? Más de las que una sola persona podría generar por sí misma, por sí sola. Y aquí algo importante sería lo que tú comentabas, esta capacidad para hacer de la diferencia algo que ayude, ¿no? No algo que obstaculice. Yo creo que el hecho de que pensemos diferente, veamos diferentes las cosas, tengamos opiniones distintas, tengamos incluso información y formación, va a ser muy bueno porque va a ayudar a que las ideas que se generen sean mucho más ricas, ¿no? Si todos pensáramos igual, generaríamos las mismas ideas. Pero si, como dices, hay por ahí un millennial y un centennial y un baby boomer y un X que
en lugar de estar peleando, se complementan y dicen, ok, vamos a ver de qué manera podemos sacar algo de nuestras diferencias. Yo creo que ahí pueden salir ideas muy, muy buenas, precisamente del hecho de que tenemos visiones diferentes de las cosas, ¿no? Y yo creo que el aprovechar al máximo estas nuevas técnicas de solución creativa de problemas grupales, pues va a ayudar mucho a que esta complementariedad se dé, ¿no? Y a que el resultado de esta creación colectiva pues sea todavía más rico. Sí, fíjate, bueno, por lo menos yo lo que veo es aquí hay una paradoja, una gran paradoja, ¿no? Si bien lo del tema de la pandemia nos ha aislado un poco a cada uno trabajando en soledad en su casa gran parte del tiempo, creo que las soluciones, las más grandes soluciones y las más rápidas fueron las que concentraron estas distintas mentalidades para poder crear algo nuevo. O sea, no, la creatividad en grupo fue lo que creo que fue más rápido para salir adelante. Sí, ¿Lo ves? No sé sí, sí, cómo suena, ¿no? por supuesto, y es más, te lo voy a decir, ahora sí que basado en la experiencia, ¿no? En la propia experiencia, y no es con afán de hacer ninguna publicidad, ni mucho menos, pero esto precisamente hizo que un conjunto de personas, ¿no? Héctor, Saúl, Gerardo y yo, trabajando remotamente, porque siempre fue remotamente, Claro. sacamos 2 certificaciones a través de INESPO, una en iChange y otra en desarrollo organizacional, Sí. y un libro, ¿no? El de la autopista del cambio. Y todo lo hicimos trabajando en conjunto, trabajando en equipo de manera remota, cosa que probablemente no hubiéramos hecho tan fácilmente si no hubiéramos sido obligados a trabajar Claro, así, ¿no? Y te puedo decir que las cosas funcionaron de maravilla, precisamente el hecho que teníamos diferencias en la manera de ver las cosas, diferentes opiniones, diferentes aproximaciones, hicieron que los procesos se enriquecieran mucho y el producto saliera muchísimo más robusto como resultado de esta interacción, ¿no? con Entonces, sí, muchísimo éxito. Ujú. afortunadamente, pero te digo, por experiencia te digo, sí, se puede trabajar muy bien con otros sin que necesariamente las personas piensen igual o sean iguales. Al contrario, yo creo Claro. que es mejor que no sea así, pero que aprendan a conciliar o enriquecer las cosas a partir de esas diferencias. Yo creo que es Claro. un punto bien importante que tiene que ver con la creatividad, ¿no? La complementariedad. Claro, que No está llegar un a nosotros. poco relacionado también con la gestión de conflictos, ¿no? Dentro de las organizaciones. Porque Sí, por el supuesto. otro día decía yo justamente en un curso, digo, las empresas no quieren que esté todo tranquilo. ¿Cómo que no? Me decía. Digo, no, les favorece el conflicto, pero no la pelea, sino el conflicto porque es donde surgen las ideas nuevas, la Exacto. combinación de cosas, todas las nuevas tendencias también incluso. Sí, Eso es lo que totalmente. estamos buscando hoy. Ujú. Sí, hace años salió un artículo en la Harvard Business Review que analizaba el conflicto en las organizaciones y en los equipos de trabajo específicamente. Y decía también una frase de esas que se te quedan grabadas, ¿no? Decía, la ausencia de conflicto en un equipo no es armonía, Claro. es apatía. Claro. Sí, tal cual. Como en una pareja. Sí, también, claro. Hay un locutor argentino que siempre decía, el amor no tiene que buscar la tranquilidad, porque vive sobre, o sea, el concepto del amor empieza por ser algo que está sentado en un polvorín. Y el tema de la creatividad a mí se me hace muy parecido, porque donde nos relajamos y nos ponemos tranquilos, ya dejamos de inventar cosas nuevas también. Así es, exacto. Como que ya entramos en la famosa zona de confort, ¿no? Claro, claro. Entonces ya para qué buscarle. Ahora, el tema de la mejora continua, por ejemplo, dentro de las organizaciones, ¿está relacionado con la creatividad? Sí, aquí habría que relacionar dos conceptos también que son creatividad e innovación.
Ajá. que son, pues no sé si primos hermanos o madre e hija, no sé, porque comentábamos que la creatividad es imaginación aplicada, ¿no? Ok, la innovación es creatividad aplicada, ¿sí? ¿En qué? La innovación lo que busca es la creación o la mejora, porque yo sí, hay quien dice que innovación nada más es lo nuevo, nuevo, ¿no? Claro, Incluiría en la innovación también la mejora, ¿no? Ok. claro. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, pero yo lo incluiría. Yo diría la creación o la mejora de productos, de servicios, de procesos. La creatividad también se puede aplicar para efectos de solucionar problemas o de buscarle soluciones a problemas en los que no se las hemos encontrado todavía. La creatividad puede aplicarse a lo que es, como comentaba, el logro de un objetivo concreto, el que quieras, ¿no? El que quieras. O sea, en realidad la creatividad se puede aplicar a lo que sea en una organización. Y en esa medida en la que tú mejoras o en la que tú generas cosas nuevas, estás aplicando la creatividad para fines de innovación, es decir, para que las cosas se estén renovando. Y yo diría que la innovación hoy en día pues es un factor de competitividad clave en las Claro. organizaciones, Ujú. ¿no? Una organización que no es innovadora, digo, pues va a estar rezagada siempre, ¿no? Siempre va a estar rezagada. Eh, la innovación le va a permitir estar un paso adelante, estar ya pensando en el futuro, ¿no? Y no esperando a que llegue para ver cómo reacciono a él. Yo creo que es bien importante, ¿no? Eh, hay un pasaje que me gusta mucho platicar en los grupos que se le conoce como la carrera de la Reina Roja, que está a través del espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y dice que Alicia en un momento dado está con la reina de corazones y la reina la toma de la mano y le dice, vamos a correr. Y empiezan a correr derecho, ¿no? Durante un buen rato. Y de repente Alicia pues se cansa, se sofoca y dice, Majestad, ¿podríamos parar un momento? Ya me cansé. Sí, cómo no. Se detienen. Y Alicia ve alrededor y dice, pero Majestad, no entiendo nada, estamos en el mismo lugar, no nos hemos movido, ¿no? Y dice la reina, pues sí, claro que sí, ¿qué esperabas tú? Y Alicia dice, pues mire, en mi país, cuando alguien camina o corre en línea recta durante un tiempo, suele llegar a alguna parte. Claro, por lo menos. Y la reina dice, pues en tu país deben ser demasiado lentos. Dice, aquí tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar. Y si Wow, quieres avanzar, tienes que correr el doble de prisa. Es wow. curioso ese pasaje, porque obviamente Lewis Carroll no estaba pensando en las organizaciones, ni mucho menos, pero a las organizaciones le está diciendo, Justito. tienes que innovar, tienes que ir más adelante, porque si corres a toda velocidad, pero estás corriendo a la misma velocidad que tu entorno, que tu competencia, pues entonces estás en el mismo lugar, ¿no? Por Claro, rato que corras, no claro. avanzas. Si quieres avanzar, si quieres desplazarte a otro lugar, tienes que innovar, tienes que ir un paso o dos o tres adelante de donde están los demás, ¿no? Me encanta porque ahí estaría un poco el espíritu de la innovación. La innovación tiene Claro. que ir varios pasos adelante de los demás, ¿no? Eh, y la innovación, sí, entonces tiene que ver con la mejora continua y tiene que ver, por supuesto, también con la capacidad para generar cosas nuevas. Claro. Sí, sí, no, me quedé pensando porque nunca había escuchado ese cuento que contaste y qué representativo de la realidad, ¿no? También, porque si uno no, o sea, correr como para estar en el mismo lugar, es muy Ajá, fuerte eso, muy fuerte. es muy fuerte, sí, claro. Y ahora con esto de la reactivación económica, que tenemos que empezar a reactivar un poco el país y ponernos, que no tardemos los 4 años que están pronosticados, sino que lo hagamos mucho más rápido, creo que la innovación puede llegar bueno, es una de las claves también para poder lograrlo. ¿Cómo lo ves eso? Sí, por supuesto. Sí, como comentaba, pues la innovación es un factor
clave de competitividad hoy en día. Yo creo que una empresa que quiera ser competitiva, de alguna forma, tiene que ser innovadora, ¿no? Sí, no queda muchas opciones, digamos. Como dicen Es por aprender o morir. aquí, así, Así sí. es. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Horacio. Me gustaría, para terminar, si querés decir alguna reflexión final, y por supuesto que nos compartas tus redes o la forma en que te podemos ubicar para los que están interesados también en contactarte, ¿sí? Claro, con mucho gusto. Bueno, pues nada más decir que, pues que no nos quitemos esta idea, así que esta idea de la cabeza de que hoy en día ya es muy importante el desarrollar este pensamiento creativo, el ser capaces de ver la manera como podemos forzar a nuestra mente, a nuestro cerebro, a generar estas ideas originales y valiosas, porque es lo que nos va a permitir sobrevivir, por un lado, pero también crecer, desarrollarnos en un mundo que día a día y hora tras hora nos plantea cosas nuevas, retos nuevos, ¿no? Problemas nuevos, oportunidades nuevas. Yo creo que ya no podemos darnos el lujo de pensar en términos tradicionales, ¿no? Ah, Tenemos que ser creativos, tenemos que forzar a nuestra mente a pensar de otra forma, tenemos que desentumir, ¿no? A nuestro cerebro para que piense de manera mucho más flexible. Como comentaba, lo difícil es pensar lo impensable. Una vez que lo pensamos, ya lo más fácil es hacerlo realidad, ¿no? Ya sí, es, claro, bueno, sí. Es y una combinación de cosas. así es. Y sí, y podríamos hablar horas enteras de este tema, ¿no? Porque es inagotable. Sí, y fíjate que durante, bueno, hace mucho tiempo ya que viene siendo como un auge esto de entrenar el físico, ¿no? Salir a correr, ponerse a hacer, aunque sea 40 minutos de gimnasia, y cada vez son más chicos los periodos. Y bueno, aunque sea 15 minutos diarios, Así es, y lo hacemos. Sin así es. embargo, con el cerebro no nos tomamos el mismo compromiso y No, creo que es tan indispensable como la salud física también. sí, y yo creo que parte de poder hacerlo es, yo creo que una forma de ir haciendo más flexible este cerebro, desentumirlo, además de pensar en cosas diferentes y de manera diferente, también es exponernos a cosas diferentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la lectura, la ficción, ¿no? Incluso la ciencia ficción, el ver, el leer, el ver cosas diferentes, ¿no? Que estimulen la imaginación pues nos ayuda a ir desarrollando esta capacidad, ¿no? Yo creo que el estar abiertos a estos estímulos, pues también ayudan a que nuestro cerebro se desempolve un poquito, ¿no? Sí, Y, sí, yo creo también lo mismo, sí. y bueno, con gusto tengo una página web de la empresa y cada semana publico un artículo Bien, diferente sobre varios temas relacionados con el DO, con el cambio, con la creatividad, con el liderazgo, etcétera, etcétera. En la página es www.sinapsis-medioconsultores.com.mx. ok, Y de mi correo es handrade1, todo con minúsculas, junto, arroba me, así como mi en inglés, me.com. punto. Handrade1, arroba me.com. Y pues con todo gusto estoy ahí a las órdenes Perfecto, ahí de este tenemos contacto. ya el contacto para cualquier cosa que queramos interactuar con Horacio, incluso hacer alguna pregunta o algo. Esta última parte del video va a salir un poquito más tarde porque hay problemas técnicos, no nuestros, pero bueno, la tecnología así funciona y se ha cortado 2 veces ya la transmisión en vivo, entonces estamos grabando esta última parte para terminar con el tema y no dejarlos con esta interrupción, ¿no? Tan
tan poco deseada por nosotros. Así que, bueno, Horacio, un gusto tenerte aquí. Ya se escuchan los truenos, terrible. Encantadísima, como siempre, de conversar y podemos estar horas y horas. Y por supuesto, bueno, nos vas a acompañar en algún otro programa también para hablar de estos temas que tanto le están haciendo falta a las organizaciones y poder reactivar un poco toda esta situación que todo el mundo está viviendo. Con todo gusto, cuando quieras, estoy a tus órdenes. Y pues muchísimas gracias por la invitación. No, es todo un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso muy grande. Nos vemos el próximo martes, por supuesto, aquí en Incompany. Bye, bye. Adiós. Adiós.